aquí es la última presentación, en este caso me toca a mí hablar un poquito más. Y, y bueno, nada, gracias a quienes están todavía por acá. Una de las cosas que queríamos presentarles, al menos en mi caso, era esta propuesta que ya José introdujo cuando estaba hablando sobre la digitalización y esta idea de, una vez más, enlazando con Oscar, por ejemplo, en que hay un deadline, en que hay una fecha límite y que hay eventos eh, que lamentablemente, y me parece curioso que hayamos llegado más o menos con la misma idea, porque Oscar y yo pues no habíamos conversado antes, pero que no es una vez, es otra vez, sino hay muchos de estos eventos que, por las razones que fuesen, hacen que mucha de esta conocimiento, en este caso me voy a, digamos, a limitar a libros, pero no solamente, ¿no? Que se pierde por distintas razones. Y multitud de ejemplos, lamentablemente, era sencillamente buscar, de hecho aquí en mi buscador puse eh, library accident o algo así, y ya la cantidad de anuncios pues era enorme, ¿no? Lo cual nos da una perspectiva de que hasta que no sucede y uno se da cuenta que muchas de estas cosas se pierden para siempre. Eso por una parte, digamos. Entonces, volviendo a la idea, nosotros, y una vez más aquí me hago eco de José, muchas gracias a Estefanía, quien todos estos diseños gráficos nos los ha donado en parte para este proyecto y para muchos otros, ¿no? Todos los pósters, las infografías que ustedes vieron, así que muchas gracias. Eh, es, lo llamamos a un Open Scanner, perdón, que, que es sencillamente una idea de buscar en el cómo en este ambiente de acceso abierto, de comunidades, de integración, llevar también esa idea de digitalizar, de tratar de tomar conocimiento que está almacenado en un solo sitio, ¿no? En una biblioteca, en alguna colección personal, en algún museo, y tratar de preservarlo y así hacerlo llegar a otras personas. Primero porque, digamos, casi que algo que sentimos que debemos hacer, pues. Y en segundo lugar, porque ya entendemos que esta clase de recursos en el mundo físico tienen esa posibilidad de sencillamente desaparecer, por las razones que sean, ¿no? A propósito o por accidente. Entonces, toda mi presentación está basada en un par de posts que nosotros hicimos, bueno, es el mismo post, pero en dos idiomas, dentro de Creative Commons Global, y en el que planteamos este proyecto que estamos llevando a cabo, ¿no? Y una de las cosas que creo que el que está viendo ahora y en diferido, quizás le llame la atención y se una a nosotros, básicamente. Entonces, aquí están los links y puedes ver exactamente lo mismo que les voy a conversar hoy. Entonces, no se preocupen, no todas las láminas están en inglés, pero algunas sí, porque, bueno, me aproveché de que el texto es así. Pero ¿de qué les queremos hablar? Como le decía yo a las personas que hemos comentado acerca de este proyecto, el Open Scanner es sencillamente como una excusa, una excusa que lleva a una comunidad, o que queremos que lleve a una comunidad a un proceso de digitalización, sobre todo de documentos, ¿no? Insisto, en este caso estamos hablando de libros, estamos hablando de cosas que quepan, digamos, dentro del escáner, básicamente, ¿no? Pero eso ténganlo en cuenta. La idea, también se mencionó, es usar Open Access o acceso abierto de escáner, de hardware y el software que se usa para hacer esto. Entonces, esto no es una idea para nada nueva. Existen desde ya hace muchos años, y ustedes pueden buscarlo en internet, planos o blueprints, como se dice en inglés, de escáneres que permiten hacer este trabajo, ¿no? Y asimismo también de código que permite que una vez tomadas esas fotografías se puedan tratar. Pero no es muy sencillo, o a veces están muy interrelacionados, ¿no? Entonces, la idea de esto era, o también son muy antiguos, ¿no? Y sucede que estos proyectos a veces no son mantenidos precisamente por esa limitación que a veces tiene la cultura de abierto y de voluntariado que hay. Entonces quisimos volver a tratar de crear un escáner con la idea de poder hacerlo lo más barato que fuese posible, ¿sí? Para que fuese fácilmente replicable por otras personas, ¿sí? Muchas de estas cosas a las que queremos escanear, muchos de estos libros, muchos de estos documentos se encuentran en lugares quizás difíciles de acceder y por lo que tener algo
muy difícil de transportar, nos llevaría sencillamente a la misma situación. Es decir, bueno, tenemos un escáner, pero no podemos llegar al recurso. La idea es que más o menos pensemos en cómo hacerlo lo más sencillo posible para que en vez del libro ir al escáner, el escáner va al libro. Así. También aprovecharnos de tecnologías que existen ahora, sobre todo lo habrán escuchado muchísimo, que le llaman inteligencia artificial, o en este caso aprendizaje automático, o en inglés sencillamente machine learning. Es decir, con el pasar de los años, las computadoras se han hecho mucho más eficientes, es mucho más fácil extraer información de una fotografía, con lo cual el hardware y el software se pueden separar más fácilmente. Esas son básicamente las premisas de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, antes que nada, ¿para quién va dirigido esto, no? Entonces, bueno, básicamente a quien quiera que quiera digitalizar un documento, un libro, ¿no? Y ya José habló de las partes legales y los aspectos que hay que tener en cuenta cuando uno digitaliza una obra de alguien más, pero en este caso, digamos, quedémonos con la idea de que queremos hacer algo para que las personas sean capaces de digitalizar documentos en escuelas, en universidades, en bibliotecas, como les decía, tanto públicos como privados, ¿no? Hay acervo cultural en museos, en personas que por sus mismos gustos, sus mismos hobbies han conservado documentos que sencillamente por una u otra razón son las únicas personas que terminan teniendo una copia de tal documento, ¿no? También compañías que realizan publicaciones o otra compañía de medios que una vez más tienen esta clase de conocimiento. Finalmente, o no finalmente, pero un aspecto también importante son los científicos y investigadores que usualmente también tienen documentos desde hace mucho tiempo y muchos de ellos pues existen antes incluso de la creación de los mismos computadores, los mismos ordenadores, por lo tanto, y están en algún laboratorio. En alguna parte sería genial que pudiesen ser escaneados y sumarse a la cantidad de documentos digitales que ya existen. Entonces, la idea es sencillamente tener una herramienta que permita a las personas digitalizar este tipo de recursos, hacerlo lo más económico posible y aprovechar tanto como podemos tecnologías como el aprendizaje automático de computadoras para hacerlo una realidad, ¿no? Y crear una comunidad alrededor de esto. Entonces, ustedes pueden ver el escáner sencillamente como una excusa para crear una comunidad. Entonces, nosotros empezamos este ejercicio gracias a que como capítulo quisimos buscar una pequeña fondos para poder hacer un escáner que ya existiese. Como yo les dije antes, no es la primera vez que se intenta hacer esto, para nada. De hecho, hay equipos y hay proyectos bastante consolidados de escáneres abiertos, ¿no? En el sentido de que de los planos existen bastante bien definidos, etc. Entonces decidimos, bueno, vamos a hacerlo, obviamente en colaboración con personas que están en el país, empezar en Venezuela, y, y mientras algunos estaban buscando los materiales, los recursos de algunas de esas planos que ya existían, otros también fuera del país estábamos buscando la manera de entender cómo hacer estos escáneres más fácil. Entonces era esta misma colaboración que ustedes están viendo hoy en día, entre personas que estamos fuera y estamos dentro del país. No fue fácil porque al principio fiel a estos principios de compartir y utilizar, la idea era básicamente decir, bueno, si ya existen estos planos, si hay personas que ya lo han hecho, ¿por qué sencillamente no replicarlo, no? Y el principio era buscar los planos, buscar el material que se hiciese falta y de una manera bastante elástica de este concepto de cortar y pegar, en el sentido de que era básicamente copiarse, que en el buen sentido de la palabra, para eso están esos planos allí, para que sean reutilizados. Pero, pero no fue fácil. No fue fácil porque, y ustedes lo saben mucho mejor que nosotros, los recursos, el conseguir recursos, no estoy hablando de recursos económicos, pero también de piezas, de hardware específico, en el país no suele ser muy sencillo tampoco. Al ver esa dificultad que se estaba teniendo teniendo en cuenta además que muchos de estos escáneres, y no todos ellos, los que están, insisto, ya creados, ya bien documentados, tienen un software que está íntimamente relacionado, ¿sí? Es decir, un escáner específico, con unas cámaras específicas, con un software específico, si usted tiene esas tres piezas es capaz, o debería ser capaz, mejor dicho, de hacer trabajar el escáner. Pero si alguna de ellas no es exactamente como está escrito allí, no podrás hacerlo así como está, al menos en papel. Eso nos llevó a decir, bueno, está esa dificultad de poder tener los materiales como se supone debemos tenerlo, pero al mismo tiempo, el ver esa relación tan íntima y
difícil de actualizar de lo que es sobre todo software con hardware, limitaba mucho el diseño y la construcción. Sobre todo esta construcción modular que les trato de que imaginen junto conmigo, de la idea de que la persona pueda crear un escáner que es sencillamente una pieza de hardware lo más sencilla posible y que sea el software en que en realidad haga el trabajo más difícil, que es interpretar la imagen y convertirla en algo que podamos utilizar posteriormente de manera digital. Entonces, una vez más, aprovechando las tecnologías que existen ahora en aprendizaje automático, en Machine Learning, y lo que se llama también visión artificial o Computer Vision, hace mucho más fácil identificar características individuales dentro de fotografías, es decir, poder leer los caracteres que están allí, no solamente en inglés o en español, sino en muchos otros idiomas. Teniendo en cuenta eso, y el hecho de que, insisto, hace algunos años eso era prácticamente un sueño, siempre, pero ahora es una realidad relativamente sencilla, el nuevo enfoque era, imaginemos que ya tenemos esas imágenes capturadas, ¿sí? Si ya tenemos las imágenes capturadas, independientemente de cómo lo hacemos, podemos implementar una solución de código abierto que permita reconstruir ese libro de manera digital. Entonces, y poder hacer este reconocimiento óptico de caracteres, como se le llama, ¿no? De poder leer las letras, no solamente tomar una foto de las letras, ¿sí? Una vez que empezamos a pensar en separar al software del hardware, y por aquí volvemos a la mesa de diseño, y están un montón de dibujitos, ¿verdad? Eh, Estos son literalmente los dibujos que hemos hecho en papel y de hecho más fotos con las fotos de los dibujos en papel, en los que ustedes se imaginan, digamos, tenemos el escáner aquí a la izquierda y arriba, ¿no? En que puede tener cualquier configuración, pero si esas imágenes después son transferidas a la nube, a un servidor, y después distintas computadoras puedan ser capaces, o mejor dicho, distintas personas que no están junto con el escáner, sino que sencillamente han recibido esas imágenes, pueden ayudar a reconstruir ese producto de una manera digital. Entonces, una de las cosas que es súper importante aquí es que tiene que ser un barato construir este escáner, ¿sí? Tiene que ser low cost. El software tiene que ser abierto para poder así poder distribuirlo y compartirlo con otras personas. Tiene que tener más de un propósito, es decir, que habían software que, por ejemplo, está muy dedicado al libro, pero ¿qué pasa si yo quiero tomar una foto de muchas de estas cosas? Serán pergaminos, serán algo que está a medio camino entre un documento y una obra de arte, básicamente, ¿no? Entonces, también, porque es el propósito mismo de Creative Commons, de como ustedes vieron también el espíritu de Wikimedia, etcétera, de que sea un proyecto que lleve a una comunidad, a la creación de una comunidad o a que una comunidad se apodere de este proyecto, ¿sí? Al mismo tiempo, y es algo que sucede mucho dentro de Creative Commons, o mejor dicho, a nivel global, muchas veces sucede esta pregunta que es muy importante, y ustedes, bueno, podemos ahondar en otro momento, pero que es gente que dice, bueno, pero esto es como regalar mi trabajo, ¿sí? Entonces, parte de los esfuerzos dentro de Creative Commons en general es buscar modelos de negocios alternativos al copyright, alternativos a la patente, alternativos a lo tradicional, que permita a estas personas que quieren hacer un proyecto como este, pero que al mismo tiempo quizás, ¿por qué no tener alguna retribución económica mientras se hace o después de que se ha desarrollado, ¿no? Y al final también que sea genérico desde el punto de vista de la cámara que tenga, ¿no? Que en este caso, lamentablemente, en los diseños que se tienen hasta ahora, muchos de ellos, porque insisto, no todos, necesitan un hardware bastante específico. Entonces, bueno, empezamos a construir esta idea, ¿no? Y como ven aquí hay algunas piezas, no es más que unas simples tablas, como le decimos nosotros en Venezuela, ¿eh? Y, y bisagras y este tipo de cosas, y muchos dirán, bueno, pero eso se ve bastante sencillo. Es precisamente la idea. Es precisamente la idea de que podamos hacer algo lo suficientemente sencillo para que alguien lo pueda copiar con la menor dificultad posible y que sea una vez más el software que realice el trabajo pesado, digámoslo así. Entonces, esa era la idea, ¿no? Tenemos un hardware que sea lo más barato posible. El software, en este caso, usualmente pasa así, que el plan original tienes un costo, tienes una complejidad, que es que el hardware está bien pegado al software y de ese modo lo hace difícil de reproducir. Nuestra visión es sencillamente bajar los costos, bajar la tecnología, es decir, bajar costos en el sentido del hardware, bajar la tecnología, es decir,
usar cámaras quizá más sencillas, usar quizá los mismos teléfonos celulares que cada vez son más ubicuos, y dejar la complejidad al software que finalmente va a ser ese producto digital, y de esta manera, al menos creemos nosotros, va a ser el proyecto mucho más accesible, ¿no? Entonces, la idea es, volviendo al hardware, dice, o mejor dicho, esto es, como se dan cuenta, son screenshots, son capturas de pantalla de esos posts que les invito a que revisen con detalle. Eh, si no nos importase cómo se toman las imágenes, podemos reconstruir el documento y extraer la información que contiene. Entonces, bueno, la respuesta es sí, o mejor dicho, necesitamos que sea sí. ¿Sí? Necesitamos que una vez que logremos separar completamente el hardware del software, podemos crear oportunidades muy bonitas cuando lo pensamos un poco. Una vez más, tenemos las personas que van a escanear, que van a producir el escáner, y que van a armar este hardware, y aquellos que escanean, y por otra parte, tú puedes imaginar una comunidad distribuida, interdependiente o incluso totalmente independiente de aquellos que hicieron la parte inicial, que permitan recopilar esta información, almacenarla y ponerla de una manera que sencillamente reconstruyamos el libro, por ejemplo. Ese sería el objetivo número uno, ¿no? Pasar de la versión física, que se ha hablado ya durante el día de hoy, a una versión, una copia digital del mismo, o una copia mejorada, es decir, en la que ya se pueda leer, en el que se pueda buscar, ¿no? Una de las cosas que se hace mucho, por ejemplo, es escanear libros, reconocer los caracteres, y entonces es el contenido del libro lo que se salva, lo que se guarda, para poder hacer, para que después, más adelante, personas puedan buscar en todo el texto, es decir, que tengas un equivalente a un Google que va buscando entre el contenido. Esa es la importancia también de reconocer los caracteres y no solamente de tener la fotografía de ellos, ¿no? Entonces, como les digo, el hardware son fotos de los dibujos iniciales de cómo, por ejemplo, una de las cosas fundamentales es que nuestro hardware tiene que doblarse, ¿sí? No todas las cosas van a ser libros, no todas las cosas van a tener lomos, deberíamos ser capaces de poder doblar este tipo de detalles como estos, insisto, que se tienen en cuenta una vez más que uno quiere hacerlo lo más genérico posible. Como el software se puede desarrollar independientemente de la geografía, de la geometría, perdón, del hardware y de sus características particulares, uno puede hacer un producto genérico, como les mencionaba, que se puede instalar localmente o también como servicio. Es decir, muchas de las cosas que nosotros hacemos, y ustedes seguro lo hacen casi todos los días, usamos, de hecho, las slides que ustedes, las láminas que ustedes están viendo ahora están escritas sobre Google Docs, sobre Google Presentation, que es lo que se conoce en la industria un software como servicio. Es decir, que nosotros no instalamos nada, sencillamente requerimos de un navegador, de conexión a Internet, y yo puedo acceder a un software que tradicionalmente, quienes hemos usado OpenOffice, Microsoft Office o equivalente, sabemos que tenemos que instalarlo en la computadora. Entonces, existe la posibilidad, dada una vez más la experiencia que tenemos en este tipo de tecnología, de que el software ya sea instalado en las máquinas de las personas que van a hacer esa edición, o que pueda ser accesible a través de Internet. Y esa flexibilidad es una de las razones por las que queremos ir por este camino, porque permitiría a más personas poder ayudarnos a hacer esa edición. ¿Ok? Entonces, mirándolo de esa forma, tú tienes la posibilidad de crear una comunidad de gente que pueda ser partícipe como aquellos que crean el hardware, aquellos que también, obviamente, ayudan al desarrollo y a la mejora del software, aquellos que hacen el escaneo y aquellos que hacen la curaduría y o la edición de este material, ¿no? Entonces, bueno, insisto, aquí era más que todo para ejemplificarles cómo vamos en la parte de la construcción. Eh, Insisto, una de las razones para mostrarles esto era sencillamente de tratar de buscar, tanto como sea posible, la simplicidad de este instrumento, ¿no? Entonces, a dónde vamos ahora con ello? Bueno, estas fotos que les estoy mostrando mientras converso, es la realización de un concepto, de una prueba de concepto que se hizo tanto el hardware y el software durante el año pasado, durante la pandemia. Básicamente hicimos, junto con personas que estaban en Venezuela, en Chile, acá en Suiza, el, el buscar una manera de
hacernos con los recursos, de probar que funcionaba, de que la idea tenía sentido, de que la idea podía moverse hacia adelante, y eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Em, ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos un pequeño hardware que es capaz de hacer lo que quisimos, que es sencillamente tomar fotografías suficientemente buenas para que luego el software sea capaz de entender lo que está, digamos, de ver con la suficiente precisión para poder extraer los caracteres individuales y así poder recrear el texto, ¿no? O lo que sea que, insisto, esté allí. Por ejemplo, en este caso de la fotografía hay una revista, ¿no? Y también tiene fotografía dentro de ella. Eh, la idea es, una vez más, déjenme ver si lo tengo más adelante. Sí, el poder crear, si se quiere, una especie de modelo de negocio. Esto lo pongo aquí entre comillas. ¿Sí? Al final, aunque en nuestro plan original, la idea no es que Creative Commons se va a beneficiar económicamente de ello. La idea es crear quizás la plataforma, el escenario, la oportunidad de que este proyecto permita a otros, ya sea con la construcción del instrumento, con el uso y o alquiler del instrumento y de la edición y curaduría del proceso posterior, que es decir, una vez fotografiado, digitalizado, el hacerlo, reconstruir el proyecto, el producto final, o hacer algo incluso mejorado con eso, eh, se puede hacer creando identificamos, digamos, dos partícipes fundamentales. Uno sería, llamémoslo los operadores, que sería este grupo de personas que serían responsables del transporte, del montaje, de la captura de la fotografía, de entrenar a otros, ¿sí? Para que se usen después, ¿no? de este instrumento. Entonces, en principio sería, al menos idealmente, es lo que queremos, ¿no? Con el pasar de los años acá, es que haya un ejército, quizás esa palabra no, ahora que la leo en voz alta no sería la mejor, pero un conjunto bastante grande de personas que permitan eh, distribuir esta clase de recursos en bibliotecas, en lugares alejados. Sabemos, por ejemplo, ustedes seguro mejor que yo, de iglesias también muy apartadas en el país que contienen documentos y que sería genial poder hacernos, digamos, de digitalizarlo y hacerlos conocer a muchas otras personas, ¿no? Entonces, como pueden ver, un equipo de bajo costo ayudaría a poder replicar este modelo, hacerlo lo más accesible posible, ¿no? Por otra parte, tenemos los editores. Los editores son las personas que como yo les decía, una vez que tengamos esa información en un formato digital, es decir, una imagen, sean los que pasen a trabajar con el software, a reconstruir ese libro, ese documento, a realizar la captura de caracteres y hacer una digitalización completa, es decir, a armar el libro, ¿no? En este caso, insisto una vez más, nos imaginamos un conjunto de personas, por ejemplo, voluntarios al principio, que llamemos, decíamos, tenemos esta digitalización de cierta colección, queremos y necesitamos ayuda, ¿no? Y proveer de esa plataforma, como les dije, ya sea a través de un software como servicio o sencillamente de que las personas se lo descarguen y lo puedan utilizar ellos mismos y enviar de vuelta el producto que ellos estén ayudando a crear o a recrear en este caso, ¿no? Entonces, es obvio, pero importante también mencionarlo, los editores no necesitan estar físicamente donde esté el escáner, si se dan cuenta, ¿no? Ellos pueden estar repartidos por el mundo y en esta sociedad en la que, una vez más, Venezuela de hecho se ha hecho más grande porque ahora estamos cada vez en más lugares, no es difícil imaginar una comunidad de este tipo, ¿no? Distribuida. Y también lo mencionaban anteriormente muchachos, hay habilidades que unos tienen y otros no, y viceversa. Entonces, son habilidades que van a ser complementarias y hacer la comunidad como tal mucho más smart, mucho más inteligente cuando están en conjunto. Tenemos personas que quizás son muy habilidosas con las manos y dirán, mira Arturo, lo que tú nos has hecho lo hemos mejorado por 500 porque es más fácil hacerlo así, asado, porque tienen toda su vida trabajando en una carpintería o son ingenieros mecánicos y han visto el prototipo, han dicho, esto lo podemos hacer mucho mejor, mucho más liviano, este tipo de cosas que esperamos que sucedan. Y por otro lado, las de los editores que permitan, uno, desarrollar el software o ayudar a hacerlo de una manera mucho más eficiente, por ejemplo, ¿no? O sencillamente, y finalmente, que va a ser muy importante, a documentar cómo se usarían estas dos herramientas, ¿no? Y con esto ya casi llego al final. Esta es una imagen, digamos, de una biblioteca, como muchas las que nosotros hemos conocido, y es precisamente, digamos,
primero, obviamente, que no sucedan este tipo de cosas que lamentablemente mencionamos al principio, pero que, como sabemos que suceden, tratar de evitar que ese conocimiento se pierda, insisto una vez más, por accidentes o porque alguien quiera que así sea. Y si quieres participar, pues escríbenos, ya sea Creative Commons, como les dije, pueden responder al email al que, desde el que les llegó nuestro contacto, digamos, la comunicación para el evento de hoy, a mí, a José, en este aspecto del escáner, y reitero, en cualquier otra de las cosas que se hayan presentado hoy, eh, por favor no duden en comunicarse con nosotros, estaremos súper contentos de o de integrarlos al equipo o de guiarlos en caso de que sea una pregunta. Si no sabremos la respuesta, podemos quizás enviarlos a alguien más que sí la sepa. Este soy yo. No sé si aún lo tengo, pero soy Gocho, soy de San Cristóbal. Así que no sé si tengo aún el acento, quiero decirlo. Gocho no creo que se quite. Y muchísimas gracias por escucharme. Como estuve hablando, no estuve pendiente del chat, así que me disculpan. Voy a volver a él si hay alguna pregunta allí. Muchas gracias, Marcus. Igual, Raiza, no, no, súper contentos insisto, de que la idea siga. Entre más personas obviamente lo sepan, más fácil es conseguir eh, una retroalimentación acerca de las ideas, acerca de algún caso que nos hemos considerado, algún impedimento que quizás no vemos porque estamos tan ilusionados que a veces uno, digamos, los problemas los invisibiliza quizás a propósito. Y siempre es mucho importante tener ese tipo de feedback. Así que muchas gracias. Estoy viendo tanto en YouTube como en el chat. Muchas gracias, muchachos. Em, y bueno, esta era la última presentación. Les reitero una vez más mi agradecimiento a todos los que han presentado, a ustedes, quienes estuvieron allí participando, escuchándonos, a quienes nos vean después también. Muchas gracias porque al final se van a tomar el tiempo de hacerlo. Em, y no sé si alguien más quiere decir algo más. Si no, pues no puedo sino reiterar que se pueden comunicar con nosotros. Estamos súper abiertos a cualquier eh, comentario, sugerencia o incluso, insisto, vean esto también como una especie de reclutamiento a las distintas organizaciones que nos presentamos acá, Creative Commons, Wikimedia, para que si alguna de estas propuestas les llama la atención y creen que pueden desempeñar, como dijo José muy bien, una hora, cuando uno tiene una experticia en particular es muy valiosa. eh, es algo que agradecemos y que incentivamos a que se nos una. Nada, muchas gracias, insisto.